Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Gracias al Señor por esta bendición que nos da otra vez de estar juntos. Y una de las cosas que me está dando mucha satisfacción los estudios, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es? Va en aumento. No tiene idea, ¿verdad? No. Es el hecho de que siempre hay tal vez un 3% de hermanos o hermanas que salen murmurando. Eso me gusta. Sí, eso me gusta, fíjese. Hay tres cosas que quiero aclarar un poco antes de continuar con el estudio. Y son tres cosas por las cuales hubo murmuración anoche. Y usted dice, hermano, ¿y cómo supo? Bueno. Primero, ¿está el Señor en medio donde hay 2 o 3 creyentes? Amén. Pero alguien escuchó anoche que yo había dicho que no. Yo dije que no. Ajá. Entonces vamos a llevar al hermano a un otorrino, ¿no? La Biblia enseña que no solamente está el Señor donde hay 2 o 3, sino donde hay un solo, ¿cierto? Amén. Donde hay un solo creyente, ahí está el Señor. Lo que yo mencioné es que 2 o 3 no forman una iglesia. ¿Fue así? Amén. Bueno, eso fue lo que dije, ¿no? Que 2 o 3 creyentes no forman una iglesia. Pero el Señor está en medio. Y anoche escuchábamos el versículo, ¿cierto? Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. ¿Quién puede discutir eso? Nadie. Pero yo mencioné y aclaré que ese versículo no es la base para decir que 2 o 3 forman una iglesia. Porque en una iglesia constituida deben haber santos y dentro de los santos deben haber obispos y diáconos. Filipenses capítulo 1. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 19, el apóstol Pablo dice esto: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El fundamento de Dios ahí hace referencia a la iglesia. Ahora dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tiene 2 lados, ¿verdad? El sello. Uno, conoce el Señor a los que son suyos. Esta frase a mí me dice que no importa dónde un creyente se encuentre, el Señor está allí con él. ¿Entendemos? No necesariamente 2 o 3, uno. El Señor está con él, donde quiera que se encuentre. Pero no constituye una iglesia, que es diferente. Bien. Una cosa. Segunda cosa. ¿Habían reuniones de iglesia en el primer siglo? ¿Se reunían los creyentes como iglesia en el primer siglo o no? Amén. Anoche alguien dijo que al principio de la iglesia no habían reuniones de iglesia. Yo no sé por qué argumentó esto. ¿Sabe qué es lo que no había? Salas evangélicas, no habían. Templos para donde la iglesia se reuniera, no había.
Las capillas, o como queramos llamarlos, surgen en el tercer siglo. Atrás de el tercer siglo, la iglesia se reunía en casas, pero se reunía. Claro que sí. Usted puede ver esto en Hechos, en el capítulo 1, versículo 12. Y quiero que lo leamos, porque yo quiero dejar muy claro esto. Si hay algo que a mí me gusta, es documentar con la Biblia, que es la autoridad final para nuestras vidas y para nuestras prácticas. Vamos a leer algunos versículos. En el capítulo 1, versículo 12. Tome nota. Dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, es decir, 1080 metros. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Escuche esto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Se reunía la iglesia o no? Sí, aquí está. Y si usted pasa un poco más adelante, en el capítulo 2, versículo 42, un texto que anoche se leyó y que hoy se repitió, dice aquí Lucas, en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes perseveraban? Creyentes. Los creyentes. ¿Se reunían? Sí. Sí. Sí, se reunían. Solo que se reunían como iglesia. No estaban los jóvenes por un lado, las mujeres por otro lado, los niños por otro lado. No, todos juntos. Así vivió la iglesia al principio. ¿Sabe, hermano? Fraccionar la iglesia, como la tenemos hoy en día, no es de muy tarde, no, temprano. Fue la viuda de Wesley, ¿verdad?, la que comenzó con esto. Así que la iglesia comenzó a fraccionarse. Y grupos comenzaron a salir de debajo de la autoridad de los ancianos y a disponer por sí solos. Y esto es lo que tenemos. Y esto es lo que no queremos reconocer, porque no queremos volver a la Biblia. ¿Cierto? Hay una sola autoridad delegada a la iglesia. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Una autoridad delegada en la iglesia. ¿Quiénes son esta autoridad? Los ancianos. Los ancianos. Los ancianos. Lo quiera usted aceptar o no, son los ancianos. ¿Cierto? ¿Cuál es el papel de los creyentes en una iglesia? ¿Cuál es? Someterse a la autoridad que son los ancianos. Esto significa que nadie puede separar un grupo de la iglesia y comenzar a hacer lo que quiere sin la supervisión de los ancianos. Porque entonces sería un desorden en la iglesia. ¿Cierto? La iglesia es la casa de Dios.
Y casa habla de orden, de disciplina. La iglesia se reunió desde el principio, como queramos llamarlo, sus cultos, ¿ve? Es una frase muy mal. Culto, no. Culto es homenaje. Eso es. Por eso cuando usted dice, vamos al culto, hermano, suena feo. Porque culto es homenaje. Y eso es lo que venimos a hacer, a rendirle culto. ¿A quién? A Dios. Venimos a una reunión cristiana. Y en esa reunión vamos a rendir culto. Hay tantas frases que se nos han pegado, ¿cierto? Yo estaba enseñando a los discípulos, el año pasado fue. Hay una sola vez en la Biblia donde se menciona la palabra púlpito. Una sola vez en toda la Biblia. ¿Sabe dónde está? En Nehemías. En Nehemías. Para usted, ¿qué es un púlpito? Para la mayoría, un púlpito es esto. Según la Biblia, ¿no? Según la Biblia, el púlpito es este, donde estoy parado yo. Bíblicamente. A Esdras se le hizo un púlpito. Y sobre ese púlpito se paró para leer el libro de la ley. Un escenario. Pero a nosotros se nos han pegado tantas palabras, sencillamente porque las oímos, ¿verdad que sí? Como otras cosas más. Entonces sí, la iglesia se reunió, solo que estaban juntos todos, mujeres y varones, para ser edificados, para ser enseñados, porque el ministerio público, no voy a cansarme de decirlo, porque Dios lo dice, Dios lo entregó a hombres y no a mujeres. Qué interesante. El profeta dijo, y me corrige si me equivoqué, porque una niña nos es nacida, hija nos es dado. ¿Está bien? No. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Pudo haber nacido él una niña o no? Sí, ¿por qué no? Pero él es el ejemplo de todo ministerio. Amén. Él mismo escogió 12 hombres. ¿Por qué no escogió 6 y 6? 12 hombres para que estuviesen con él, para enseñarlos y luego enviarlos. Hombres. Hombres. Mandó a 70 de 2 en 2. 35 mujeres y 35 hombres. No, hombres. Más tarde, cuando Jesús es exaltado a la diestra de su Padre, nació la iglesia 50 días después de él haberse ido, el día de Pentecostés. Y la iglesia comenzó a crecer. ¿Quiénes eran los que predicaban públicamente? ¿Quién dio el primer sermón? Yo creo que por conveniencia o, ¿por qué podríamos decir? Por estímulo. ¿Por qué no le damos que el primer sermón lo dé María, la madre de Jesús? No, lo dio Pedro. Cuando la iglesia crece y comienzan los conflictos y comienza la murmuración de los griegos, de que las viudas de ellos estaban siendo desatendidas,
Entonces los discípulos dijeron, no podemos nosotros dejar el ministerio de la oración y la enseñanza para servir mesas. Busquemos 4 hombres y 3 mujeres que se encarguen de esto. 7 varones, hombres. Fueron 7 hombres que fueron escogidos para servir, de donde viene nuestra palabra diácono. Hombres, hermanos. Y usted va a ver que en toda la historia de la iglesia, el ministerio estuvo en manos de hombres. Hermanos, ¿la Biblia lo dice así o no? Es lo que la Biblia dice. Y si usted quiere apedrearme, hágalo. Pero yo voy a decir lo que la Biblia dice. No voy a decir otra cosa. Entonces, sí, la iglesia se reunió para aprender. Hay algo interesante. Que en esas reuniones era la iglesia la que se reunía. Allí no habían inconversos. ¿Por qué? Porque la iglesia se reunía para ser edificada y luego salir a buscar a los perdidos. Esa era la forma. Allá se convertían en el evangelismo personal y eran traídos a la iglesia para enseñarles. Ahora, ¿estaban haciendo lo que Jesús les había dicho o no? Sí. Él les dijo, id y reclutad a todos los perdidos y tráiganlos acá y los borbandean con el evangelio. ¿Cierto? ¿No? Id y haced discípulos allá a buscarlos. Y convertidos se traían a la iglesia y allí eran enseñados. Sí se reunía la iglesia, sí lo hacía, porque de otra manera, entonces no tiene sentido Hebreos 10:25, no tendría sentido. Recuerda lo que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Usted le cita esto a los creyentes que no quieren congregarse. ¿Qué les está diciendo? Que no quieren reunirse con iglesia. Hermanos, sí, la iglesia se reunió. Sí se reunió. Y allá en la primera carta de Pablo a los Corintios, una iglesia tan difícil, en el capítulo 11, Pablo escribe esto, y se lo voy a leer ahora. En el capítulo 11, y note usted allí, versículo, veamos del 17, dice así, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis. ¿Se congregaba la iglesia en Corinto? ¿Se congregaba? Sí. Pero Pablo dice, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, ¿cuándo os reunís como iglesia? ¿Se reunía la iglesia? Sí, aquí dice. Mi hermano, yo no le voy a hablar con argumentos. Yo le voy a leer lo que la Biblia dice. Porque nunca un predicador estará parado en tierra firme, sino cuando diga, así dice el Señor. Ahora, el apóstol Pablo sigue diciendo, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros
los que son aprobados. Bueno, tenía una razón. Y cumplía un propósito todo esto. Tercero. ¿Por qué Jesús ayunó? Esa fue la tercera murmuración anoche. ¿Por qué Jesús ayunó? ¿Debe la iglesia ayunar? ¿Deben los creyentes de la iglesia ayunar? ¿Manda Dios a los creyentes de la iglesia que ayunen? ¿Manda? No. De ninguna parte. Pero alguien anoche dijo, ¿por qué Jesús ayunó? Sencillo. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que no hemos aprendido a estudiar la Biblia. No hemos aprendido. La primera regla del estudio bíblico, ¿sabe cuál es? El contexto. Quiero llevarle un poquito a Isaías 58. Isaías capítulo 58. Versículo 1. Dice así. Versículo 1. Clama a voz en cuello. ¿A quién está hablándole Dios aquí en este versículo? Cuando le dice clama a voz en cuello. A Isaías, al profeta. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a la iglesia. ¿Así? No, mi pueblo. Anuncia a mi pueblo su rebelión. Mi pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Y a la casa de Jacob. ¿A qué se refiere aquí cuando dice a la casa de Jacob? A Israel. Su pecado. Y si usted sigue leyendo hasta el versículo 12, es donde usted encuentra el ayuno. Y escuche. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Sí, tenían 7 siglos de estar ayunando. 7 siglos de estar ayunando. Y ellos mismos aquí testifican de cuál había sido la actitud de Dios frente a sus ayunos. ¿Cuál fue? No hiciste caso. Nos ignoraste. Mire, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ahora, ¿por qué? Porque Dios no les había dicho que ayunaran. Ellos habían copiado el ayuno del paganismo y lo habían traído a su relación con Dios, cuando Dios no estaba diciéndoles que ayunaran, sino que obedecieran su ley. ¿A cambio de qué el pueblo de Israel iba a ser bendecido? ¿A cambio de ayunar o a cambio de obedecer? A cambio de obedecer. ¿Eso es claro? Ahora escuche esto. Dios sigue hablando con ellos. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy,
para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ellos querían que su voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día afliga el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Dios discute con ellos, ¿no es verdad? Y escuche esto, hermano. Desde Jueces 20:26 a Isaías 58 habían pasado más de 700 años en los que el pueblo de Israel había practicado el ayuno. Y Dios no se había dado por entendido. Dios ni siquiera había abierto su boca. Hasta aquí en Isaías 58. Ahora Dios le dice, ¿quieren ayunar? ¿Quieren ayunar? Aquí están las reglas. Ayunen con estas reglas. Y Dios le dio reglas para que ayunaran. ¿A quiénes? A los judíos. A los judíos. Si tuviésemos que tener un estudio sobre el ayuno, yo sé que las 5 noches no nos gusta. Porque esto nos lleva al futuro, al tiempo de la gran tribulación. Como usted lo ve en el versículo 8. Entonces, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Tu luz como el alba, tu salvación. ¿Sabe a quién se refiere? Al Mesías. Al Mesías. Hermanos, el contexto nos dice que Dios dio reglas para ayunar al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué Jesús ayunó? Porque era judío y porque está adelante del capítulo 58 de Isaías. Por eso ayunó. Él como judío debía ayunar, como otros más. Pero note esto, Dios no pidió a la iglesia que ayunara, ni siquiera ellos los judíos. Pero como quieren, entonces aquí están las reglas. Hermanos, por ello fue que Jesús ayunó. 1, él era judío. 2, él está adelante de Isaías 58, donde Dios sí ya había dado normas para ayunar, pero esto a su pueblo Israel. Bien, quería aclarar esto y se nos fue un poco de tiempo, pero necesitaba hacerlo, ¿no? Y yo no sé si para mañana habrá otras aclaraciones. Es posible. No importa, hermano. Usted a mí no me molesta con que contradiga algo. No me molesta en absoluto. Yo tengo la Biblia. Y con la Biblia yo puedo responderle. No yo, sino la Biblia, ¿no? Ahora sí regresemos a nuestro texto. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6. Versículo 14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hemos estado viendo acerca del yugo desigual.
Y hemos visto el yugo del compañerismo. También hemos visto el yugo social y político. Y anoche estábamos viendo el yugo comercial. Y decíamos, hermanos, que el yugo comercial entre un creyente y uno que no es creyente siempre traerá consecuencias desastrosas en la vida del que es creyente. Lo llevará a practicar o aceptar cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y teníamos un ejemplo bíblico allí en la experiencia del rey Josafat. ¿Recuerda? Su amistad con el impío rey Acab le condujo a continuar así con su hijo Ocosías. Y ahora Josafat trabó amistad con Ocosías, rey de Israel. No voy a explicar esto porque anoche lo explicamos. Pero sí dice la Biblia que este rey Ocosías, rey de Israel, era dado a la impiedad, entregado a la impiedad. Pero Josafat hizo compañía con él para construir naves que fuesen a Tarsis. Ahora llegó un varón de Dios y profetizó contra Josafat y le dijo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, los versículos 35 al 37, nos dice que las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Ocosías evidentemente no se desanimó con el fracaso que habían tenido. Ahora está sugiriendo que el fracaso se debió a causa de los tripulantes neófitos de Judá. Pero sí recibió el trastorno como una advertencia de Dios. Y allí en el primer libro de Reyes, anoche mirábamos también, en el capítulo 24, los versículos 48 y 49, leemos esto: que Josafat había hecho naves y las había enviado a Tarsis para traer oro. Debían de ir a Ofir para traer oro, mas no fueron porque se rompieron. Y se rompieron ahí en Esión-Geber. Ahora Ocosías, dice el hijo de Acab, dice a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. ¿Aprendió la lección? Sí, la aprendió. Le costó caro aprender la lección. Claro. ¿Cuánta inversión pudo haber hecho Josafat en esas naves, en compañía con Ocosías? Pero ahora dice: no, yo no sigo en esto. Dios está en desacuerdo y no voy a seguir. Ojalá, hermanos, que todo creyente tentado a seguir en un yugo desigual como este, resuelva igualmente como Josafat y diga: no. ¿Sabe? Posteriormente, Amasías, rey de Judá, hizo otra cosa. Tomó a sueldo 100,000 hombres valientes de Israel para salir juntos a la guerra. Pero un varón de Dios vino a él, allí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 25, los versículos 6 al 10. Un varón de Dios vino a él y le dijo: rey,
no vaya contigo el ejército de Israel. No vaya. ¿Y sabe qué me interesa? Que este varón de Dios no solo da la prohibición, sino que le muestra el por qué no debe ir. ¿Ya encontró segundo libro de Crónicas? ¿Cuál fue la razón? Porque Jehová no estaba con él. Qué interesante, hermanos. No vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel. No está. Si pudiéramos aprender esa lección, hermanos. ¿Ah? ¿Con el creyente está Dios? Sí. ¿Con la persona sin Cristo está Dios? No. No. Amigo, qué triste la situación suya. Triste. Usted dice, óigame, pero yo me encomiendo a Dios. ¿Es cierto? Es más, Dios a mí me responde. No es verdad. No es verdad. La única oración que Dios responde a una persona inconversa es la oración de arrepentimiento. Es así. ¿De allí? No. Ahora usted dice, ¿pero por qué recibo bendición? Ah, ¿sabe por qué? Porque Dios tiene cuidado de justos e injustos. Porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Y hace llover sobre justos e injustos. Sí. ¿Por qué? Porque Dios cuida su creación. Por eso. Pero la más triste condición de un pecador es esa. No está Dios con él. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiere estar con él? No, Dios sí quiere estar con él. Pero el pecador no admite a Dios en su vida. Amigo, el pecador ha desplazado a Dios de su vida. No quiere saber de Dios, aunque sabe que lo necesita. Pero nomás lo quiere como un apagafuego, ¿no? Cuando esté en apuros, sí Dios, hoy sí, ¿ve? Como un salvavidas nomás. Con el creyente está Dios. Y por ello es que este varón de Dios dice, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel. Pero había un problema. Este rey Amasías, rey de Judá, había hecho una inversión. 100 talentos. Había hecho inversión. Y ahora él está preocupado. Él no quiere perder la plata invertida. Y ahora él dice, bueno, ¿y qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? ¿Qué? El varón de Dios dice, mira, Jehová puede darte mucho más que eso. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Eh? ¿Qué le estaba diciendo? Deja eso, que se pierda. Deja eso, que se pierda. Ya está. Pero no vaya ese ejército contigo, porque Dios no está con él. Que invertiste 100 talentos, no importa, deja que se pierda. Este ejemplo debe animar a los que han asumido un yugo desigual para que salgan de él, aunque pierdan materialmente. Es mejor obedecer al Señor y confiar en Él, porque Él es capaz de remunerar con mayores cosas por la obediencia. Él dice, yo honro a los que me honran. Bien. Tenemos unos minutos.
Y yo necesito entrar al cuarto yugo, que debía de haber entrado de inicio, ¿no? ¿Cuál es el cuarto yugo? Religioso. El yugo religioso. El yugo religioso. Volvemos a nuestro texto. En el capítulo 6, versículo 16. ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? No. No. Hermanos, en las iglesias bíblicas, cuando yo digo en las iglesias bíblicas, ¿qué estoy diciendo? En las iglesias que tienen conocimiento de la doctrina, que quieren obedecer la doctrina, nosotros podemos servir a Dios con conciencia limpia en cuanto a nuestra asociación con los hermanos en la fe. Mire cómo estamos hoy aquí, ¿no es verdad? ¿Desde dónde? Desde Campana, ¿verdad? Baracoa, Remolino. Hoy no, ¿verdad? Luego Brisas, Medina, Porvenir, Mangos. Mire, tenemos la doctrina en común, ¿no es cierto? Es interesante. Es interesante. ¿Hay alguien allí con una guitarra? ¿Alguien anda una guitarra? ¿Nadie? ¿Nadie, hermano? Ah, mire qué interesante. ¿Sí? ¿Las hermanas están cubiertas? Sí, mire qué interesante. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? ¿Nos entendemos? Sí, nos entendemos. ¿Por qué? Porque tenemos una doctrina. Y aún con todas las debilidades, tratamos de seguir esta doctrina. Y podemos unirnos en una reunión como esta. Y todos estamos cantando lo mismo. Y todos tenemos una Biblia con la misma versión. Y todos estamos siguiendo esas prácticas que se desprenden de esas doctrinas. Y no tenemos problema. Como dije antes, a pesar de las debilidades que hay entre nosotros, se exige que solo auténticos creyentes estén en la comunión. ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Hermanos, si personas inconversas se incorporan entre los convertidos y se hacen pasar por convertidos, no es porque no se haya hecho un esfuerzo para examinarlas bien. Sí se ha hecho, pero siempre habrá la cizaña en medio del trigo. Y siempre habrá peces malos entre los peces buenos. Y siempre habrá levadura en la masa. Siempre. Pero entre muchas sectas de índole evangélico no hay el mismo cuidado. Basta que uno diga que se ha entregado a Cristo. Basta. Y ni siquiera lo dijo, solamente levantó la mano. Eso fue lo que hizo. O se vino desde allá llorando hasta aquí. Y el que estaba aquí le dice, suba por favor. ¿Qué quiere usted? Y él dice, mire, yo quiero recibir a Cristo. Bueno, venga, suba. Y repita conmigo esta oración. Y comienza a decirle lo que tiene que decir.
Y la persona comienza a repetir lo que aquel le dice, como si fuera un loro. Y después que repite la oración, le dice, usted es salvo y va para el cielo. ¿Ah? Hermanos, eso no me da mi garantía de una conversión verdadera. No, para nada. Lo que sí trae verdadera salvación a un pecador es cuando éste reconoce su miserableza delante de Dios por su pecado. Y arrepentido viene ante Dios, pidiendo perdón, humillado y apartándose del pecado. Entonces sí. Cuando puede verse en esta persona que de verdad es nueva criatura, que en esta persona las cosas viejas pasaron, ahora puedo tener comunión con él, con ella. Mire, hermano, pero en muchas iglesias basta que alguien diga, no, hombre, si yo fui hasta pastor, a de veras, venga para acá, hermano, denos su testimonio. No, y fíjese que yo allá en la iglesia yo tocaba la guitarra. Hermano, aquí está, tóquela. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, mucha gente activa en campañas interdenominacionales de evangelización no dan evidencia real, bíblicas, de ser de Cristo. ¿Recuerda lo que dice 2 Timoteo 2:19? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Por un lado, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, ¿será instrumento? No. Santificado. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, una casa grande, ¿a qué hace referencia la casa grande? Al mismo fundamento, la iglesia. Dice que hay utensilios de oro, de plata, de madera, de barro. Dice que unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Pero que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? ¿De qué cosas? Cosas allí hace referencia a personas. Personas que dentro de la iglesia no son para honra al Señor, sino para deshonra. Si alguno se limpia de estas personas, se separa. ¿No es verdad que eso es lo que dice en el versículo 17? Salid de en medio de ellos. Hermanos, yugo religioso. ¿Sabe? Nosotros estamos llegando a un momento en el que, en el caso mío, yo ahora tengo que saber con quién voy a ir a predicar a un lugar. ¿Sí? ¿Seguro? Y ¿sabe qué más? Tristemente, aun cuando sea de salas evangélicas. ¿Se acuerda lo que dijo el profeta de antaño? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Pueden andar? No.
¿No? No pueden. Hermanos, el yugo religioso, muchas veces nosotros lo estamos llevando. Lo estamos llevando. Y vale decir, hermanos, que en algunas ocasiones inclusive lo llevamos con personas que aún niegan las doctrinas de la Biblia. Aún en cuanto a la persona de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo. Y hay mucho creyente que cree que es igual todo. No, hermanos, si es lo mismo, fíjese. Al mismo Dios alabamos. ¿De veras? ¿De veras? El creyente tiene que tener cuidado de no estar incluido en este yugo desigual, el yugo religioso. ¿Sabe qué dice Juan en su segunda carta, en los versículos 9 al 11? A los tales no debemos recibir en nuestra casa. Eso dice. Hermanos, si nosotros trabajamos con ellos en campañas mancomunadas, estamos comprometiéndonos en yugo desigual con los infieles. Podemos citar muchos casos donde personas que no han nacido de nuevo han participado activamente en las campañas unidas de evangelización, aun cuando han declarado de repente públicamente que no creen en la inspiración de las Sagradas Escrituras, que no creen en el nacimiento virginal, la divinidad de Jesús, los milagros, no creen. Pero por conseguir un número más grande de membresía para su iglesia, ellos se han incorporado en estas campañas. Por ser ministros,